Gracia presenta. ¿Han pensado ustedes alguna vez la importancia de la sal? Por lo regular hemos escuchado acerca de que la sal trae mala suerte, ¿verdad? Porque hablas y le dices a la otra persona, estás salado, y salado significa que tienes mala suerte, que todo te va mal. Y cuando estamos sentados a la mesa y vamos a comer y por ahí le hace un poquito de falta de sal al alimento, le pedimos a la persona enfrente o de nosotros, le decimos, pásame la sal. Y entonces hay algunas personas que no creyentes, ¿verdad?, que dicen, aquí la tienes, y te la ponen enfrente, no te la dan en la mano, y dice, o tú se la pasas, te la piden a ti, y tú se la vas a dar, y te dicen, no, déjala ahí enfrente de la mesa. ¿Por qué? Porque me vas a pasar la sal, ¿verdad? Bueno, esas son creencias paganas realmente, no son creencias buenas. Nosotros como cristianos no creemos en la buena suerte, mala suerte. Creemos que todo es de Dios. La suerte, dice la Escritura, es de Dios, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que en la Escritura muchas veces utilizaron echar suertes, dice la Escritura, para escoger la voluntad de Dios, para saber la voluntad de Dios, como en el caso del domingo pasado, que fuimos a través de la Escritura, ¿verdad? Y vimos nosotros que había pecado en medio del pueblo y cómo fueron pasando las diferentes tribus, las diferentes familias para encontrar al culpable, y lo hicieron con dos piedras, ¿verdad? Una piedra blanca, una piedra negra, es lo que los historiadores dicen, los comentaristas. Y entonces sacaban una, y así si sacaban un color de piedra significaba que no era culpable, pero si sacaba el otro color de piedra significaba que esa era la persona culpable. Bueno, entendemos, la Escritura dice que la suerte es de Dios, todas las cosas, todo lo que sucede en el ser humano es de Dios, así que nosotros no creemos en la mala suerte, sino nosotros creemos en la bendición del Señor. Pero sí entendemos que la sal es muy importante. La sal es algo muy, muy importante. Es tan importante que en la Escritura aparece la sal varias veces a través de la Escritura. Y se hace mención de la sal en las Escrituras. Y como leímos en Levíticos capítulo 2, leímos nosotros que las ofrendas se tenían que entregar con sal. Y también en otra Escritura dice que el pacto de Dios, con el pacto que se hacía con Dios, el símbolo del pacto de Dios era sal. Ahora, ¿por qué la sal simboliza el pacto, un pacto con Dios? O inclusive en algunas culturas la sal se utiliza en la ceremonia del matrimonio. Se dan los novios sal uno al otro, significando un pacto. Y la razón por la que utilizan la sal es porque la sal no cambia, es duradera. El sabor de la sal puede durar mucho tiempo. Y entonces eso significa que el matrimonio es para toda la vida. Significa que es un pacto entre un esposo y una esposa, y entonces es por eso que en algunas culturas lo utilizan. En otras culturas utilizan el hacer contratos con sal. Se sientan a comer después de haber discutido un negocio y de haber llegado a un acuerdo acerca de lo que están negociando. Entonces dice que parten pan y comen sal con pan. ¿Para qué? Para decir, está el contrato cerrado, es un pacto que hemos hecho y no se puede quebrar. En otras ocasiones te reciben en la casa con sal y pan y por supuesto con alimento, diciendo, tú estás bajo mi protección, ahora tú eres mi amigo, estás sentado en mi mesa y te voy a bendecir. Así que a través de la historia del ser humano, la sal ha sido muy importante. De hecho, el ser humano no puede vivir sin sal. Si nuestro cuerpo se elimina toda la sal, nos morimos, porque nuestros músculos no funcionan bien, nuestro sistema nervioso no funciona bien y entonces morimos. Nuestro cuerpo no produce sal, sino la tenemos que consumir por medio de los alimentos. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo comemos la sal, ¿verdad? Mucha sal, se nos sube la presión, pero poca sal, se nos baja la presión y nos morimos. Entonces tiene que haber un balance correcto de la sal. Así que todos los seres humanos y todos los animales y muchas plantas utilizan sal para su sustento, para su vida.
En los casos de los animales, en las vacas, los que tienen ovejas y todo eso, les tienen que dar de sal, de alimento a sus ovejas para cuando las están alimentando. ¿Por qué? Porque no son salvajes, no andan comiendo por donde quiera, donde podrían ir a lamer sal, ¿verdad? Ustedes han visto inclusive algunas vacas que andan lamiendo las rocas, ¿verdad? Sí, la tierra, y el propósito es de que están tomando sal, y es por eso que el dueño tiene que proveerles sal para que ellos lo tengan en su cuerpo y sean saludables. La sal se utilizó en la historia para pagar a los soldados. A los soldados romanos se utilizó, el pago era hecho por medio de sal. Y por supuesto los soldados, al tener ese pago con su sal, ellos lo podían cambiar por otras cosas, alimentos y otras cosas para su sustento. Y es de ahí donde viene la palabra salario. Nosotros recibimos un salario y esa palabra viene de esa costumbre de pagarse con sal. Y la palabra soldado viene de uno que recibe un salario para combatir, para ir a la guerra. Y entonces soldado viene de esa palabra, sal. Y muchas otras palabras como salami, como salsa, palabras que incluyen la palabra sal, su origen es en esa palabra y habla de la importancia entonces de la sal. Vamos a ir entonces a la Escritura y vamos a ver en la Escritura qué es lo que dice acerca de la sal referente a nosotros. En primer lugar, vamos a ver que cuando se habla en la Escritura acerca de la sal ilustra cómo es que los santos son, cómo es que los hijos de Dios son. Está dando una ilustración de los hijos de Dios. Vayamos a Mateo, capítulo 5, versículo 13, para que podamos ver lo que la Escritura de Dios nos dice ahí. Mateo 5, 13, dice la Escritura: vosotros, dice el Señor Jesucristo, nos está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. La Escritura nos describe a nosotros como la sal de la tierra. Ahora, no está hablando que todo el ser humano es la sal de la tierra. La Escritura no se refiere a eso. La Escritura nos dice que somos nosotros los santos, los hijos de Dios, los que somos nosotros, somos entonces los que somos la sal de la tierra. Ahora, esto está conectado al Sermón del Monte, a las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo, esto es parte de su mensaje que estaba dando a los discípulos en ese momento, cuando Él está pronunciando las bienaventuranzas en el capítulo 5. Entonces, si seguimos el contexto del capítulo, nos damos cuenta que los que son la sal de la tierra son todos aquellos que son bienaventurados, que habla el capítulo 5, versículo 3 en adelante. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces está hablando de que los creyentes, los que creen en Jesucristo, son felices, son bienaventurados. Y este pasaje es increíble porque está hablando de que para que tú puedas ser un hombre feliz, verdaderamente tienes que sufrir, que el sufrimiento tiene que estar en tu vida porque tú puedas ser verdaderamente feliz. Para el mundo esto es una contradicción, pero en la Escritura está diciendo que solamente aquellos que entienden su pobreza espiritual, solamente aquellos que entienden su necesidad espiritual y lloran y tienen hambre de justicia, quiere decir hambre de hacer lo correcto ante Dios, de vivir en santidad ante Dios, solamente los hombres y mujeres que quieren hacer eso son los que son felices.
¿Por qué? Porque encuentran la salvación en Cristo Jesús, encuentran al Señor cuando uno se arrepiente de sus pecados. Somos nosotros los cristianos, los redimidos por la sangre de Cristo, que nos hemos arrepentido, los que somos la sal de la tierra. Entonces, ser sal es una bendición, no es una maldición. Pero puede llegar a ser una maldición si continuamos leyendo el pasaje. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es imposible que la sal sea salada una vez que pierda su sabor. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí la Escritura del Señor? Y no tan solo se repite aquí, sino también se repite Marcos 9:50. El Señor también dice que la sal pierde su sabor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que la sal pierda su sabor cuando la sal no pierde su sabor? Pueden pasar mucho tiempo la sal, años la sal, y no pierde su sabor. Tú puedes tener un frasco de sal ahí en tu alacena y lo puedes tener por mucho tiempo, nunca usar, y cuando te decides usar va a servir, porque la sal no ha perdido ninguna de sus características, se mantiene con lo que es sal, ¿verdad? Y sirve para que la uses y la pongas en tu alimento. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo dice que la sal puede perder su sabor? Ahora, la razón por la que el Señor Jesucristo dice esto es porque la sal, cuando es mezclada con lo que podríamos decir como yeso, que es no yeso que usamos para los casting, pero yeso natural, el que se puede sacar de las rocas, y se mezcla con la sal, entonces esa mezcla con la sal la hace que no sirva, ¿sí? Y eso hay veces se da en roca. La sal se puede sacar de minas, ¿verdad? De sal, y se saca en roca. Y la roca de la sal muchas veces puede estar impura, contaminada, revuelta con otros minerales, por lo tanto se hace insípida, no sirve para nada, no se puede usar. Otra manera de usarse también es cuando se usa sal o usaban sal en los hornos. En los hornos se usaba sal y se ponía para cocinar, para hacer caliente el horno, ponían sal, pero también lo mezclaban con ese material como yeso, lo mezclaban, y entonces esa sal, una vez que se usaba en el horno, se sacaba como en bloques, y esos bloques se ponían a la entrada de las casas, porque ya no servían para ser usadas en la mesa, pero sí servían de tapete al entrar a las casas para no meter el lodo a las casas, ¿sí? Y entonces es por eso que el Señor dice, la sal que ya no puede ser, que pierde su sabor, que pierde su consistencia, ahora solamente sirve para ser pisada, ¿verdad? Y a eso se está refiriendo, que esa sal ya no se usa para nada, simplemente se usa para ponerse a las entradas de las casas. Entonces, vemos nosotros que la sal, que está diciendo el Señor Jesucristo, se desvanece es cuando se mezcla con otras cosas. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es que nosotros, los que somos la sal de la tierra, los redimidos de Cristo, no podemos mezclarnos o no debemos de mezclarnos con otras cosas, con el mundo. Porque si nosotros nos mezclamos con el mundo, entonces lo que va a suceder es que vamos a perder nuestro sabor, vamos a perder nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios. Nos vamos a convertir entonces en hipócritas. ¿Por qué? Porque podemos manifestarnos como cristianos, pero no tenemos el sabor de cristiano, ¿sí? Porque hay hipocresía dentro de nosotros, porque estamos llenos de las cosas del mundo, y eso provoca en nosotros un corazón no sincero, un corazón no entregado a Dios, simplemente un cristianismo falso. Y eso es a lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo. Y entonces dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres, ser pisada por los hombres. La sal ilustra lo que nosotros somos. Somos los santos, los hijos de Dios, somos la sal de la tierra. Amén. Ahora, si tú te das cuenta, desde el punto de vista negativo de cómo mira la gente la sal, alguna gente mira la sal como algo de mala suerte, ¿verdad? Y no quiere nada de verse con la sal porque no quiero tocar la sal. Pues piensa tú,
que cuando nosotros somos sal del mundo, hay mucha gente que no quiere ver nada con nosotros, porque somos radicalmente diferentes a ellos. Pero cuando la gente te acepta fácilmente como cristiano, analízate, porque probablemente quiere decir que tú no estás siendo verdadera sal. En otras palabras, no estás siendo la sal que rechazan, sino estás haciendo una sal que ellos aceptan. ¿Por qué? Porque te pareces más tú a ellos, al mundo, que a la sal que el Señor se refiere que debemos de ser, la sal del mundo, que hacemos la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que hace la sal? La sal sirve de antiséptico, ¿verdad? Cuando hay una herida, te pones sal y puede cerrar la herida y puede curar que no haya infección. La sal da sabor. La sal preserva, ¿verdad? Ponen los alimentos, la carne, el pescado en sal y se preserva. Y entonces vemos nosotros que la sal entonces es de influencia. Y lo que Dios quiere que nosotros seamos es cristianos que somos de influencia para otros, que hacemos la diferencia en la vida de la gente. En otras palabras, ser la sal de la tierra significa que nosotros somos dadores de vida. Que tú y yo somos dadores de vida, dadores de gracia. Que esa es la manera, la voluntad de Dios Padre, de que su evangelio se propague por este mundo. Tú siendo la bendición de los hombres al ser dador de vida. Porque con tu vida vas a dar vida a otros. Porque tú vas a vivir como cristiano y vas a hacer la diferencia en la vida de otras personas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. La sal del mundo que da sabor, la sal del mundo que preserva, la sal del mundo que sana, ¿verdad? Que desinfecta, la sal del mundo que trae la diferencia en la vida de las personas. Ahora, la otra ilustración de la sal la vemos en Marcos capítulo 9. Vayamos a Marcos capítulo 9. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. La Escritura nos está diciendo, el Señor Jesús nuevamente nos está diciendo, bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal entre vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Entonces nos damos cuenta que esto ilustra la gracia en el corazón de nosotros. La gracia de Dios en el corazón de nosotros. Señor Jesucristo nos está llamando a que nosotros tengamos sal en nosotros. Ahora, ¿qué significa eso de tener sal en nosotros? Está hablando de la gracia de Dios. Que nuestro corazón sea un corazón lleno de su gracia. Y que nosotros cuidemos estar sazonados con esa gracia en nuestros corazones cada momento de nuestra vida. Que verdaderamente seamos hombres y mujeres que vivamos de esa manera nuestras vidas cristianas. Dice el Señor Jesucristo, buena es la sal. Y como lo hemos visto, lo que les expliqué yo acerca de la historia de la sal, ha sido muy importante. Culturas, ciudades se han formado, naciones se han formado por la sal, minar sal, por las minas de sal, por aprender cómo obtener sal. Las guerras púnicas, las guerras de Roma contra Cartagena se financiaron por medio de la sal. Y ellos entonces lo que hicieron los romanos fue ponerle un impuesto a la sal para que de esa manera entonces ellos pudieran mantener a los soldados que peleaban en esas guerras. Entonces la sal es muy importante y el Señor Jesucristo dice, buena es la sal. Ahora, hay un hombre, vivió un hombre en el año 523, después de nuestro Señor Jesucristo, era un monje que se llamaba Casiodoro. Casiodoro era un hombre, era romano, fue un oficial romano, inclusive tenía el título de senador. Sin embargo, dejó todo eso y se fundó un monasterio. Y en ese monasterio él comenzó a conservar todos los escritos. Y sus monjes se dedicaban a hacer copias de la escritura, pero también se dedicaban a hacer copias de obras literarias de ese tiempo. Y entonces este hombre escribe algo muy interesante acerca de la sal.
Dice, a pesar de que hay hombres que no van tras el oro, aún no ha nacido el hombre que no desee sal para aderezo para su comida. De la importancia de la sal. Entonces él dice, hay hombres que van a vivir sus vidas negando el oro, no deseando oro, no quiero riquezas. Pero él dice, no hay un solo hombre, o no ha nacido aún el hombre, que no desee sal para su alimento. Ahora piensen ustedes en eso. ¿Qué pasa cuando te sirven frijol sin sal? Es la cosa más mala que puede haber, ¿verdad? Es un insulto. O huevos o comida, ¿verdad? Sin sal es insípida, es feo eso. Entonces todos deseamos sal, ¿verdad? Entonces por eso el Señor Jesucristo dice, es buena la sal. La sal es buena. Entonces nosotros debemos ser esa sal en el mundo. Traemos bendición a donde quiera que nosotros vayamos. Ese es el propósito de nuestras vidas como cristianos. Ahora, en este pasaje, en Marcos 9:50, en el contexto, si ustedes leen el contexto, vean ustedes el capítulo 9 del 42, versículo 42 en adelante. Ahora, fíjense bien, en este pasaje del 42 al 50, hay dos versículos que no deben de estar ahí, pero están en nuestra Biblia, ¿ok? Esos versículos fueron añadidos tiempo después. Ahora, están ahí porque el copista, quizás alguno de los de Casidoro, cuando estaban copiando, quién sabe, le aumentó esos versículos para darle más énfasis al pasaje. Pero el versículo ya existe ahí, solamente que lo duplicaron 2 veces más. Entonces miren ustedes el versículo 44 y el versículo 46, yo le puse al lado de ellos una crucecita así para indicar que no existen, pero al versículo 48 le puse una flechita para indicar que ese sí debe estar ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 44, 46, 48 es el mismo versículo, pero las dos primeras son repeticiones, ¿ok? Si tú tienes una Biblia en inglés, a lo mejor ya no está, o si tienes una nueva versión internacional, ya no está ahí, ¿verdad? Pero versiones Reina Valera, versiones creo que de las Américas, versiones, la Biblia Dios habla hoy, todavía se encuentran esos versículos ahí. Entonces, leamos desde el 42, pero nos vamos a saltar el 44 y el 46, ¿ok? Dice así, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal sea insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Ahora, cuando lees tú ese pasaje, tú dices, wow, juicio, ¿verdad? Ahora, este pasaje no es juicio. Está hablando a los cristianos, nos está hablando a nosotros, a los hijos de Dios. No nos está condenando, sino nos está avisando del peligro. Es como cuando tú vas manejando en el freeway, ¿verdad? Y en el freeway te aparecen anuncios de peligro y te dice, tal salida está cerrada, hay 3 líneas cerradas, muévete a la derecha, ¿verdad? Si tú no obedeces eso, te vas a ir a estrellar, ¿verdad? Si te quedas en la misma línea. Te está diciendo, no hagas eso, muévete de un lado.
Bueno, aquí no está hablando de salvación, no está hablando de que se pierde la salvación. Ese no es el propósito del pasaje. El propósito del pasaje es que te está diciendo, cuidado, cuidado. Si tú verdaderamente eres un discípulo de Cristo Jesús, entonces tienes que vivir de esta manera. Porque el que dice que es discípulo del Señor Jesús, pero no es discípulo del Señor Jesús, entonces va a terminar en el infierno. ¿Sí? Entonces, ahora, no te creas que porque eres discípulo del Señor Jesús, no estás obligado a seguir estas indicaciones, las tienes que seguir. Entonces ahí está hablando algo de ser radicales, que tú y yo tenemos que ser cristianos radicales, cómo vivimos nuestras vidas, que tenemos que entender que nosotros estamos llamados a vivir una vida cristiana completamente diferente a como el mundo la enseña que es. Porque hay muchos cristianos, falsas iglesias, ¿verdad? Falso cristianismo, y va a haber durante el tiempo del anticristo, va a estar la iglesia todavía, y mucha gente va a decir, ahí están los cristianos, pero es una falsa iglesia. Entonces, Cristo le está hablando a sus hijos, a sus discípulos, y les está diciendo, cuídense, miren cómo deben de ser como discípulos, ¿amén? Entonces, no vamos a entrar en todos los pasajes, pero solamente para que ustedes entiendan el contexto, de que está ilustrando ahí que nosotros somos discípulos que tenemos la gracia en el corazón, somos salados porque tenemos la gracia en nuestro corazón, amén. Pero sí quiero que vean ustedes el versículo 49, que dice, porque todo será salado con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Ahora ustedes miran eso y dicen, eso es sacrificio, eso es juicio, ¿verdad? Por el contexto, por las otros versículos, usted dice, está hablando de que el infierno. Pero no está hablando del infierno. Es por eso que leímos Levíticos capítulo 2 esta mañana. ¿Te acuerdas de Levíticos capítulo 2? Que la ofrenda que estaba ahí era una ofrenda animal o era una ofrenda de qué? De harina, ¿verdad? No era una ofrenda de animales. ¿Sí? De cereales, de harina. Y era una ofrenda de harina, de cereales, que tenía que ser revuelta con sal. Y era buena cosa para el Señor, era ofrenda agradable para el Señor, pero de ciertas maneras no era ofrenda agradable al Señor. Había una manera de cómo se debía hacer para hacer, ¿verdad? Y esa ofrenda, una vez que se ofrecía al Señor, ahora podía ser parte de los sacerdotes, para su alimento, para que coman. ¿Qué es lo que el cuerpo humano necesita para sobrevivir, de acuerdo a lo que estamos viendo? Sal. Entonces los sacerdotes tenían que comer sal, alimentarse y comer sal, y es por eso que su ofrenda llevaba sal. Aparte que indicaba el pacto con Dios, ¿verdad? Ahora, el punto entonces de Levíticos capítulo 2 es que la ofrenda es una ofrenda consagrada. Entonces está hablando de consagración. ¿Qué quiere decir consagrar tu vida? Dedicarte, apartarla, ¿verdad? Entonces, está diciendo ahí que la harina y la sal era dedicada para Jehová y para sus sacerdotes. Estaba siendo apartada para ellos. Estaba siendo consagrada solamente para el Señor, para ese uso. No podía ser otro uso. Entonces, volvamos a Marcos 9, 49. Y veamos nosotros ahí, dice, porque serán salados con fuego. Ahora, ¿quiénes serán salados con fuego? ¿De quién crees que está hablando? De nosotros. Y todo sacrificio será salado con sal. En otras palabras, nos está diciendo, tú estás consagrado y conságrate para vivir tu vida como uno que está apartado para el Señor, porque la sal es buena y tú eres un sacrificio bueno, consagrado al Señor. ¿Por qué? Porque el sacrificio que te cubrió a ti es de Cristo y ha sido comprado por Cristo. Y ese simbolismo de Levíticos 2 ahora se aplica a ti, que has sido apartado, consagrado. Por lo tanto, ahora tú y yo tenemos que vivir nuestras vidas diferentes para el Señor Jesús.
Romanos capítulo 12, que dice, versículo 1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos nosotros que Marcos 9:49 está diciendo, tú eres ese sacrificio, por lo tanto conságrate y tú tienes que vivir apartado, tienes que vivir para Dios, tienes que hacer la diferencia en este mundo. Vayamos a Colosenses 4:6. Ser vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Entonces la sal ilustra la sabiduría al hablar. Tú y yo tenemos que ser sabios al hablar. ¿Por qué? Porque somos santos, apartados, somos consagrados a Dios, que tenemos la gracia del Señor en nuestro corazón, y tenemos que ser sabios de cómo hablamos. Nuestra palabra tiene que ser sazonada todo el tiempo. No podemos contestar mal, no podemos decir cosas negativas, no debemos de decirlo, sino que tenemos que buscar la sabiduría del Señor antes de hablar. Debemos de mordernos la lengua antes de hablar. Antes de decir algo debemos de pausar y pensar qué vamos a decir, para que una vez que entonces contestemos sea una palabra sabia, sazonada con sal, con sabiduría, porque si no entonces vamos a ofender. Cada uno de nosotros nos conocemos. Hay algunos de nosotros que somos más, nuestro temperamento es más explosivo, otros menos, ¿verdad? Si tú conoces que contestas rápido, que respondes rápido, entonces quiere decir que tú tienes que trabajar en tu vida en ser más paciente al contestar, para que cuando contestes correctamente, con sabiduría. Mateo 5:13, que ya estuvimos ahí, y Marcos 9:50. En los dos pasajes, Mateo 5:13 y Marcos 9:50, también habla de que la sal ilustra algo negativo, ¿verdad? Ya hablamos de lo positivo, ilustra a los santos, ilustra la gracia del corazón de Dios en tu corazón, ilustra la sabiduría al hablar, pero también ilustra algo negativo. Y lo que ilustra es la falta de gracia en tu corazón. ¿Cuándo ilustra falta de gracia? Cuando la sal es insípida, cuando la sal está revuelta con cosas del mundo, cuando tu vida está revuelta con cosas del mundo. Entonces demuestra que te falta gracia, que me falta gracia. Veamos en Mateo 5:13, cuando dice la Escritura, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, aparece la palabra morino en griego. Y la palabra morino quiere decir tonto o tontería, ¿sí? Es donde viene en inglés la palabra moron, se escribe M-O-R-O-N, que quiere decir una persona muy, en inglés no es tan fuerte la palabra como en español, estúpido. En español es muy fuerte decir esa palabra, ¿verdad? Pero en inglés no es tan fuerte, pero está diciendo alguien que es muy, very stupid, ¿verdad? Moron. Entonces la Escritura nos está diciendo que el que está insípido se convierte entonces en un súper tonto, porque su vida la está llevando a la perdición, a no hacer lo correcto. Es como cuando hablamos acerca del camino del tonto y el camino del sabio, ¿verdad? La Escritura nos vuelve a recalcar eso. Hay dos caminos: o caminas en el camino de Dios o caminas en el camino del mundo, pero el camino de Dios es sabio, el camino del mundo es tonto, te va a llevar a la perdición. Crees que eres sabio, pero estás perdido. Entonces, vemos nosotros ahí que eso es falta de gracia y no entender cómo vivir. Si dices que eres cristiano y vives de esa manera, no estás entendiendo entonces cómo es que tienes que vivir para Cristo Jesús.
Entonces, volviendo a Marcos 9:50, que el Señor Jesús entonces nos dice que hagamos algo. Y es una orden, ¿verdad? Dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces ahí vemos que nos está hablando que nuestra consagración como cristianos se va a ver en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo Jesús y con la gente en general. Porque cuando vivimos teniendo sal, la gracia de Dios en nosotros, entonces vamos a tener paz los unos con nosotros. Vamos a ser discípulos radicales que obedecemos a Dios radicalmente y vivimos una vida radical para el Señor. Entonces eso es lo que tú y yo estamos llamados a ser sal y tener paz los unos con nosotros. Hermanos, la vida cristiana no es fácil, es muy difícil. La Escritura dice que tenemos que entrar por la puerta estrecha. La Escritura dice que nos tenemos que forzar. La Escritura dice que tenemos que caminar la extra milla, que poner la otra mejilla. La Escritura dice que para ser feliz tenemos que entender nuestro sufrimiento y ver nuestra gran necesidad en nuestras vidas. La vida cristiana no es fácil, pero la vida cristiana tiene gran galardón cuando se obedece lo que el Señor nos enseña. Entonces, tú y yo estamos llamados, somos responsables a ser sal y a tener sal en nosotros. Nuevamente les reafirmo, la sal en ti simplemente es la gracia de Dios. Entiende cómo tú vives teniendo la gracia de Dios para con todos. Cómo hablas, cómo te comportas con las personas. Porque claramente la Escritura nos está diciendo ahí que es la paz entre uno con el otro. Quiere decir que tiene que ver con comportamiento de nosotros. Cuando nosotros vivamos siendo verdaderamente sal entre nosotros, vamos a impactar el mundo con nuestro testimonio. El mundo no se va a impactar con un tratado. Tú le llevas un tratado a una persona y tú piensas, oh, ya estoy evangelizando. La mejor manera de evangelizar es que lo impactes con tu vida. Que tu vecino, que tu amigo, que tu familia te vea cómo vives como cristiano. Para que cuando te vea entonces diga, este o esta sí es verdaderamente cristiano. Porque vive radicalmente para Cristo. Porque ya no habla igual, ya no se comporta igual, ya no hace lo que antes hacía. Hay un cambio radical en él o en ella. Esto es lo que yo quiero para mi vida. Porque ahora le puedo ver la paz, le puedo ver el amor, le puedo ver la gracia en su vida y yo quiero eso. Yo necesito paz en mi vida. Esa es la mejor manera de evangelizar, hermanos. Cuando la gente vea tu testimonio y mi testimonio y vengan a Cristo por causa de nuestro testimonio, de cómo vivimos. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad.